Continuamos con mucho más. Esto es De Extremo a Extremo. Nuestras redes sociales siguen disponibles, @deextremo15. Y por supuesto, continuar con este contenido que está buenísimo el día de hoy, jueves. Y quiero hablar, pues, a propósito de lo que mencionaba al inicio del programa, un invitado que es ya de la casa y un tema que debería ser recurrente, el análisis, para realizarse este tipo de intervenciones estéticas. Claro que sí. Vamos a hablar con el doctor Franklin Peña. Bienvenido, doctor. Gracias, encantado de estar aquí contigo, María Luisa, y con todos los amigos y amigas que ven este programa diariamente. Reducción de mamas, reducción de senos. Decía de que debía ser recurrente las cuestionantes sobre la operación, sobre esta cirugía estética, porque las mujeres por lo general tenemos tantas inconformidades post alguna operación, post alguna enfermedad, son muchas cosas que nos suceden y esto es como quien dice la salvación a muchas cosas, a muchos padecimientos futuros. Cuéntenos un poco del procedimiento. Y también hay veces que estás inconforme porque son muy grandes, Sí. y cuando no es porque son muy grandes, Es porque porque son muy son pequeñas. o si no porque son normales, o sea, como quieran. Pero sí, el asunto es sentirse bien. En el tema de hoy de la reducción de senos, sí impacta mucho en la salud y en la calidad de vida de muchas mujeres, porque en tu caso no, pero cuando una mujer tiene gigantomastia o hipertrofia mamaria, tiene unos senos muy grandes, que incluso para encontrar sostén, para ponerse un tipo de ropa determinada, y hay una desproporción entre las partes del cuerpo. Dolores de Tiene espalda. un abultamiento muy grande en el tórax y quizás las piernas o las caderas son delgadas. Y ya ahí viene el tema de salud. Cuando hay dolor de espalda, dolor de cuello, los hombros se deforman por el peso del sostén y produce una depresión incluso. Hay muchas pacientes de reducción mamaria que llegan a través del ortopeda, porque comienzan quejándose de dolor lumbar, dolor en el cuello, dolor en la columna, y luego que el ortopeda las evalúa, hace una evaluación de columna, o el neurocirujano dice, bueno, lo que hace falta es una reducción del peso que la columna está cargando. Y evidentemente una reducción de senos, en ese caso, se considera más un tema de salud que estético. Fíjate que ahora que mencionas lo del ortopeda o de un traumatólogo, hay ciertos casos que uno cree que no es común, pero es muy común, el de la desviación de la columna o escoliosis. Así es. Cuando esto sucede, que por lo general hay como cierta desviación, ¿tiende a haber alguna afectación en cuanto a la operación? ¿Hay alguna distinción con respecto a, o con relación a otro tipo de mujer que no lo padezca? Sí, sobre ¿Influye? todo en contorno corporal puede que tengas una cadera más alta que otra, Ok. o que tengas un poco más definida un área de la cintura, un lado de la cintura más que otro. Y ahí en contorno corporal sí se puede notar una diferencia entre una mujer que tiene una desviación y otra que no. En el caso de los senos no, simplemente el dolor que puede haber, dolor lumbar o dolor cefálico, aquí en la zona de las cervicales por el peso que sostiene por los senos grandes. ¿Quiénes son las personas que califican para hacerse este tipo de operación? O sea, Preferiblemente que sea necesidad. mayores de edad. Hay pacientes jóvenes que después de la pubertad los senos se desarrollan de manera anormal y se llama gigantomastia o hipertrofia mamaria virginal, que es un aumento también desproporcionado, y ahí pueden ser candidatas mujeres que aún no son mayores de edad, 16 o 17 años, por un tema de salud y por un tema del sobrepeso que cargan. Cuando los senos no se desarrollan de una manera evidente, porque hay quienes tienen senos pequeños y senos grandes, ¿infiere quizás de manera hereditaria? Por herencia. No, bueno, mi mamá es de senos pequeños, yo también, o de senos grandes. Sí influye. Influye y es determinante. Si tu abuela y tu mamá tienen los senos grandes, es muy posible que en el caso tuyo también lo sea. No es 100%, pero más del 50% de las veces sí se relacionan. Se lo pregunto y es un poco gracioso porque cuando yo me desarrollé, mis senos nunca crecieron de una manera voluptuosa ni preponderante. O sea, y mi mamá es de grandes senos, mi abuela tiene sus buenos senos y yo no tengo. Entonces yo decía, Dios mío, ¿será que esto tiene que ver con qué? ¿Con el desarrollo? ¿En qué infiere? Pero creo que ahora, hoy en día, pues con tanta tecnología que hay muchas maneras de lograr esa armonización en el cuerpo. Sí, claro. Y quiero conocer los riesgos. Porque se Fíjate piensa mucho a la hora de realizarse una intervención. Claro, tal como en los senos hay 4 tipos de cirugías: aumento de mamas, reducción, levantamiento, que puede ser con o sin implantes, y reconstrucción mamaria por cáncer. Son los 4 tratamientos. Cuando necesitas un aumento, como mencionaba, no tiene el desarrollo suficiente, Claro, no estás es solo conforme con el colocar la tamaño, prótesis. solo con implantes.
Es la cirugía más simple, dura menos de 1 hora. La recuperación 2 o 3 semanas, depende de cada caso. Y se logra la talla que quiere la paciente. Claro, adecuada a su estatura, al ancho de su tórax y valorar el peso que tiene la paciente. Vamos a hablar de la reducción. Y en el caso de la reducción, pues ya depende qué tan grande es. Si tienes niños o si piensas tener, no te vamos a recomendar una reducción de mamas ahora si el año que viene piensas salir embarazada. Ese es un punto importante también. Me gustaría ahondar un poco en eso, porque tengo entendido que la colocación de las prótesis no afecta, de hecho yo soy producto de eso, yo amamanté y tengo mis prótesis, pero ¿en qué infiere entonces en el caso de la reducción? ¿Qué perjudica? En la reducción de mamas, si te vas quieres salir embarazada el año que viene, por ejemplo, y te haces una reducción ahora, con el embarazo, los cambios hormonales van a hacer que los senos crezcan de nuevo y que caigan de nuevo, y durante el embarazo va a variar. La cirugía va a ser en vano, porque después del embarazo van a caerse de nuevo. Y hay pacientes que durante el embarazo suben mucho de peso y luego vuelven a su peso normal. Y esos grandes cambios de peso hacen que pendule nuevamente y se caigan los senos. Claro. Por eso después de una cirugía de mama se recomienda por lo menos 2 o 3 años sin tener embarazos. Y lo ideal es que ya no vayas a tener más niños. Claro. Pero si eres joven, tienes los senos muy grandes, tienes 21 años, 22, y quizás quieres salir embarazada a los 30, no te vas a quedar hasta allá, sino que lo haces. Pero teniendo en cuenta eso, planificarte para no salir embarazada muy cerca de la cirugía. Me gustaría hablar de los perfiles de las prótesis, que las mujeres estamos en desconocimiento de eso cuando no hemos pasado por la experiencia de hacernos una mamoplastia. Vienen distintos tipos. Claro. ¿Cuáles vendrían siendo estos tipos y en qué mujer serían aplicables? Claro, depende mucho de la forma de tus senos. Hay senos que son puntiagudos, ¿verdad? Hay senos que son planos, hay senos que están muy flácidos, y dependiendo de eso, los implantes de mamas pueden ser de proyección mediana, alta o baja. Okay. Si a una mujer que tiene los senos en forma picuda, le ponemos unos implantes de alta proyección, queda como un cono, queda como una pirámide, imagínate, muy proyectada la punta y la base un poco fina. De modo que en ese caso utilizamos unos implantes de baja proyección. Pero en una paciente que tiene sus senos bien, pero un poco flácidos y necesita un levantamiento con implantes, no le vamos a poner una proyección muy alta, porque lo que necesitamos es solamente definir el escote. O sea que ahí dependerá de qué proyección necesita la paciente. No hay una proyección para todo el mundo, sino que cada mama se va a adaptar al tipo de implante que el cirujano necesita. Finalmente, me gustaría saber con respecto a la intervención, ¿se hace una misma técnica a la hora de la reducción de mamas o qué tipo de técnica se pudiese aplicar para hacer este tipo de reducción? Buena pregunta. Para reducción de mamas hay básicamente 5 tipos de forma como podemos reducir los senos. Hay 5 técnicas, pero no hay una técnica de esa que se le puede aplicar a todas las pacientes. Bueno, depende de aplican el ancla para todo el mundo en muchos casos. No, una cosa es la cicatriz que queda afuera y otra es lo que se pasa hace adentro. Exactamente. Y ahí depende de cada mama, de la proyección que tiene, de la consistencia de la glándula de la mujer y también de su cicatrización. El ancla o la cicatriz en T es para senos muy grandes, pero hay otra que solamente va alrededor de la areola, va otra que va alrededor de la areola y una línea, hay otra que es una mini ancla o una mini T, dependerá de qué tanta piel flácida hay. Qué bueno conversar con usted, doctor, siempre pues dando las recomendaciones adecuadas para las mujeres o las personas que quieran hacerse intervenciones quirúrgicas. Agradecerle nuevamente por acompañarnos, denos sus redes sociales, finalmente, Como no, para que Dr. puedan Franklin hacer su Peña, es Dr. Franklin Peña en Instagram. También en YouTube tenemos una comunidad de 40,000 seguidores con mucha información sobre cada procedimiento. Y como no, en el website drfranklinpeña.com. Gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con mucho más. Este es el contenido de tu favorito número 1 de Extremo a Extremo.